Amigos y amigas de Indiscutido, servidor Rodrigo del Campo con grandes noticias que tenemos que platicar por este medio, porque el brasileño más mexicano de todos, Diego López, finalmente está, merecidamente está, dentro del UFC. Diego López, que va a reemplazar a Bryce Mitchell y enfrentará al invicto ruso, el de la República de Ingusetia, nuestro muchacho, ahorita platicamos de eso, Movsar Evloev en UFC 288. Este sábado en Nueva Jersey. 5 días de aviso para esta contienda para el brasileño que desde hace bastante tiempo reside en México y últimamente en los últimos años en la ciudad de Puebla. Bryce Mitchell sale de la cartelera. Bryce Mitchell que iba a enfrentar ya este mismo año a Movsar Evloev. Sale Evloev, termina cayendo Bryce Mitchell contra Ilia Topuria, firma otra pelea contra Jonathan Pearce, se lesiona Jonathan Pearce, llega Movsar Evloev y ahora se lesiona Mitchell, llega Diego López. Nadie del duelo original se mantiene en esta pelea, que una cartelera que ha sido muy golpeada por las lesiones, y justamente alguien que fue parte de uno de los debuts más complicados, porque yo estaba buscando en la mente un debut más complicado por un brasileño o incluso por un mexicano en el UFC como este será para Diego López, y nos acordábamos aquí en casa, mi esposa Fernanda y yo, de Thiago Moisés que debutó contra Beneil Dariush, Benny Dariush, que iba a estar en esta cartelera, y ahora ya estará más adelante contra Charles Oliveira, posiblemente en UFC 289 en Vancouver, a esperar que pueda pelear el brasileño. Diego López, que llegó por ahí 2015, 2016 a México, primero estuvo por ahí en la península de Quintana Roo y eventualmente terminó yéndose a Puebla, donde ya desde hace varios años tiene su propio equipo, su propio gimnasio, los Brazilian Warriors. Muchos lo empezaron a conocer. Él empezó a pelear sobre todo en México en JFL, después estuvo peleando en XFL, donde eventualmente fue campeón. Pocas peleas estuvo en XFL, pero en la última pelea de la promoción, antes de que cerrara la promoción y le quedaran debiendo dinero a mucha gente, incluyendo a mí, se quedó con el cinturón de la promoción, se quedó con el cinturón peso pluma en ese momento. Diego López, en ese entonces, en esos interes, en lo que tuve pelea en JFL y en XFL, tuvo una pelea que lo acercó y que parecía que podía ser un brinco, tal vez para el UFC, que fue una pelea en lo que era en ese entonces ACB, que hoy es ACA, esa promoción pues complicada, ¿no? De esa parte de Rusia, pero lamentablemente tiene un vuelo muy malo, tiene un corte complicado, lo mandan mucho del viaje, muchas cosas. También la inexperiencia, fue una pelea en 2018, hace 5 años, y termina cayendo contra Amil El Shukaev ahí en 2018. Vuelve a hacer su seguidilla, firma con Lux Fight League, que es donde más gente lo conoció todavía, y donde se llevó a nombres importantes, especialmente a 3 ex peleadores del UFC. Se lleva a Honey Jason, se lleva a Marco Beltrán, se lleva a Macio Fullen en esa corridilla invicta que tuvo en Lux Fight League, donde no conoció la derrota. Luis Guerrero, y por ahí en su última pelea dentro de Lux, Ángel Rodríguez, todas las peleas que tuvo él dentro de Lux Fight League, siempre profesional y siempre venciendo. Diego, que se fue a la decisión en esas primeras 2, pero siempre una carrera muy importante, uno de los peleadores más destacados que ha tenido Lux Fight League. Tuvo su oportunidad en el Contender hace ya 2 años, en 2021, una pelea muy complicada, una pelea muy dura. Joanderson Brito, el brasileño, que le termina picando el ojo 2 veces a Diego. El segundo es un piquete terrible donde ya no puede continuar Diego. Se van a las tarjetas y una decisión técnica, es decir, se van a las tarjetas. Las tenía ganadas Joanderson Brito, y el contrincante de Diego López se termina llevando esa victoria. Yo pensé que por ahí iba a poder tener otra oportunidad en el Contender, o a lo mejor un debut en corto plazo, como lo terminó haciendo su amigo y estudiante Alessandro Costa, que tuvo una pelea dura en el Contender, que de ahí fue ese discurso de Dana White como para ponerle pie a la temporada de que tenía que ser Joe Pyfer. Bueno, Alejandro Costa sí le alcanzó para un debut en corto aviso y ya está también dentro del UFC. Pelea contra Nate Richardson en 2021 en octubre y vuelve a caer. Entonces tiene esas 2 derrotas consecutivas del Contender y de Fury, y ahí se le empieza a complicar un poquito el paso a Diego, ¿no? Gana en Fury el año pasado, regresa a Lux Fight League porque no le encuentran peleas, pelea en noviembre, y este año se le cayeron 2 peleas en Fury FC porque nadie quería pelear con Diego, y ese era el riesgo en el que estaba ya Diego. Él estaba ya en un riesgo donde los prospectos no querían pelear con él y él no podía conseguir peleas y no tenían cómo mostrar la habilidad de Diego para poder llegar al UFC después de ese complicado momento en el Contender Series. Lo hacen ahora como pues tomando una pelea que yo les puedo asegurar que nadie quiso, nadie quiere pelear contra Movsar Evloev, aunque seas rankeado, aunque tengas 10 peleas en el UFC,
es un peleador que eventualmente va a tener peleas de campeonato, que no puedes garantizar que alguien vaya a ser campeón, pero que tiene toda la madera para ser campeón en esas 145 libras. Diego López, ¿no? Después de que llega a Brasil, de Brasil a México, en la península de Quintana Roo, termina muy jovencito en Puebla. Diego todavía muy joven, tiene 28 años de edad apenas Diego. No, él estaba aquí si no me equivoco, por ahí de los 22, 23 años ya estaba aquí en México. La gente lo empieza a conocer por sus peleas, pero después termina siendo más conocido en un movimiento que le da un paso muy bueno a su carrera. Cuando empieza a hacer entrenamiento con Lobo Gym y cuando se convierte en el entrenador de jiu-jitsu brasileño de Alexa Grasso, de Irene Aldana y de quien más quiera trabajar con él dentro del gimnasio, porque trabajo también mucho con Karina Rodríguez, por ejemplo. Con Karina, con quien sigue trabajando, Karina que ha sufrido, ex campeona de Invicta, ex campeona porque está fuera de la promoción, firmada con Bellator, que no ha podido debutar por tema de lesiones, lamentablemente Cari, pero que ella ya viviendo en Puebla ahora, trabaja mucho junto a Diego López en el Brazilian Warriors y donde Alessandro Costa sigue haciendo sus entrenamientos. Pero ese gran trabajo de jiu-jitsu que tiene Diego, que nunca lo va a dejar de desarrollar, como cinturón negro, como profesor, como entrenador, como alumno también y como peleador, aunado al gran striking de Pancho Grasso y esa gran escuela de Grasso ahí en Guadalajara, lo ha hecho un peleador mucho mejor. Y la gente en Estados Unidos y todo lo ha conocido mucho porque ha sido ya en los últimos años una parte infaltable de las esquinas de Alexa Grasso y Irene Aldana, y fue una parte de esta gran finalización de Alexa Grasso en la pelea contra Valentina Shevchenko, trabajando mucho esa toma de espaldas en la patada de giro a Valentina Shevchenko para meter los ganchos y para meter el mataleón. Así que finalmente, ¿no? Diego López llega al UFC, les decía, una pelea muy complicada contra un Movsar Yevloev. Le decimos nuestro muchacho, así les decimos a Alfredo Bush, gran compañero de transmisiones y servidor, a todos estos peleadores que pudimos narrar en Claro Sports o en otros lugares en varias promociones, que finalmente llegan al UFC o a promociones grandes y más público los conoce. Excepto 2 peleas, narramos todo el camino de Movsar Yevloev en M1 Challenge. Y aunque estaba en 135 libras en ese momento, era notorio que iba a ser un gran peleador y que era un gran talento, ¿no? Sí había muchos ahí en M1 que les ponían las peleas, que les ponían peleas fáciles. A él de pronto sí, también hay que decirlo, y era el responsable de un sports washing que se hacía en Gusetia, donde hacían unos eventos en medio del campo que eran impresionantes, pero sí se notaba que era un gran peleador, ¿no? Llega en una etapa donde el UFC hace un contrato, hace un deal con M1 Challenge para tener funciones en Rusia y para tener talento de la promotora dentro del UFC, y llegan 3 muy importantes. Llega Movsar Yevloev, llega Ramazan Emeev y llega el recién retirado lamentablemente Damir Ismagulov, que eran 3 de los campeones más sólidos dentro de M1, y haciendo el cambio Movsar Yevloev, que está todavía bastante jovencito, tiene 29 años de edad, haciendo el cambio a las 145 libras. Ya tuvo actividad con peleadores latinoamericanos, que nos recuerden, su segunda pelea en la promoción fue contra Enrique Barzola, ganándole una decisión. Había ganándole a Sung Woo Choo en su debut. Después de ganar a Mike Grundy, a Nick Lentz, a Hakeem Dawodu, que era una pelea muy dura, y viene de la mejor victoria de su carrera, lamentablemente no ha peleado en casi un año, contra Dan Ige en junio del año pasado. Corto aviso, no, se le canceló 2 veces la pelea de Bryce Mitchell, en noviembre y en mayo de este año para esta fecha. Veremos cómo llega, pero él llega con un poquito de corto aviso, Diego llega con un poquito corto, con muy cortito aviso, con 5 días apenas, pero con toda la oportunidad de dar una campanada importante, ¿no? ¿Cuál es la misión para Diego? Y con esto cerramos este rápido video. ¿Cuál es la misión para Diego? La misión para Diego es muy sencilla. Dar el peso y ser competitivo en la pelea. Y eso viéndolo como analista. Porque obviamente Diego va a ganar. Y él va con esa mentalidad de ganar y derrotar a uno de los plumas más duros del mundo. Si Diego le gana a Movsar, es una de las campanadas más grandes. Por el corto aviso, empezando por ahí. Y le está ganando a uno de los mejores plumas del mundo. El trabajo es ese. El trabajo es presentarse, dar el peso, dar una pelea competitiva, se acabó. Y de ahí el UFC generalmente, yo no esperaría con la cantidad de peleadores que mete su management al UFC. Esperaría que le dieran la oportunidad a Diego, después de esta pelea, de tener una pelea un poquito más a modo, una pelea con al menos 8 semanas de antelación y que pueda ser un campamento fuerte. Pero, platicando lo que decíamos de la historia de Diego, cómo se habían dado las cosas, rara vez se le puede decir que no a una oportunidad en el UFC. Esta era imposible de pasar porque se le había complicado mucho a Diego últimamente con que ya no encontraba peleas para poder llegar al UFC. Así que estaremos muy pendientes. Diego López, el brasileño más mexicano
del mundo, alguien que yo y los que me han seguido muchos años, desde hace muchos años, dije es un talento a nivel UFC y lamentablemente no se habían acomodado las cosas para que pudiera llegar. Bueno, Diego López, peleador, profesor, entrenador, compañero, se une a su pupilo Alessandro Costa, se une a sus compañeras, quien también entrena, quien está en la esquina, Alexa Grasso e Irene Aldana, como peleador en el UFC este sábado en UFC 288 contra Movsar Evloev.